Bueno, acomódense acomódense por donde les dé el aire ahí, para que puedan, ahí se pueden acomodar un poquito para que les pueda dar a todos el aire por ahí. Ah, ok, muy bien. Bueno, muy bien. Bienvenidos nuevamente. Un saludo para todos aquellos también que nos ven a través del internet, aquellos que están a distancia. Un saludo para cada uno de ellos. Vamos a continuar hoy estudiando Génesis en el capítulo 11. Si quieren abrir sus Biblias, acompañarme al capítulo 11 de Génesis. Déjenme por aquí, yo también lo encuentro. Génesis capítulo 11, vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Déjenme por aquí que abra mi documento. Ustedes pueden ir buscándolo y encontrándolo por ahí. Vamos a ver si alguien no tiene Biblia. Por ahí atrás también hay Biblias con letra grande, con letra pequeña, también por si alguien necesita ver un poquito mejor. Por ahí también hay unas Biblias con letra grande. Bienvenidos nuevamente. Entonces vamos a ir al capítulo 11 de Mateo y vean qué interesante. Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 11. Hemos estudiado pues ya los primeros 10 capítulos y hemos ido viendo cómo Dios ha ido pues realmente obrando, ¿verdad? En cada etapa de la humanidad. Y es interesante porque al llegar al capítulo 11 vamos a encontrar aquí una historia que yo creo que todos hemos escuchado desde pequeños, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no escuchó acerca de la Torre de Babel desde pequeño? Yo creo que muchos desde muy pequeños, pues fue algo con lo que crecimos, ¿verdad? Escuchando. Entonces vamos a poder ver hoy a la luz de la palabra el significado que tiene realmente esto que el Señor dejó en su palabra. Amén. Entonces, y cuando ya lo tengan, pueden decir amén para leer del 1 al 9 y luego estudiamos verso a verso. Amén. Dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron los unos a los otros, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde ahí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de ahí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Amén. Entonces, hemos visto el capítulo 10. Cuando estudiamos el capítulo 10, pudimos ver ahí cómo Moisés, el escritor, nos habló acerca de nos habló acerca de los descendientes de los hijos de Noé. Y vimos en el capítulo 10 cómo cada descendiente de los hijos de Noé fue ocupando ciertos lugares en lo que aquello se conocía hasta aquel momento como la tierra. Fueron llegando a cada rincón de lo que ellos conocían como tierra. Entonces, hablábamos que
en el capítulo 10 hay un momento donde en el versículo 25 se nos dice que a Heber le nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en su día fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctam. Entonces, esta sección que acabamos de leer complementa al capítulo 10 y nos explica esta sección que acabamos de leer ahorita, la razón y el porqué de la diversidad de lenguas y de la diversidad de naciones que hoy hay en día. Entonces, este relato fue colocado después de las genealogías que Moisés nos dio acerca de Noé, para que no quedara pues interrumpida, como decíamos, esa línea que venía narrando Moisés acerca de la profecía de los hijos de Noé. ¿Se recuerdan cómo Noé profetiza sobre sus hijos, sobre unos bendición, sobre otros maldición? Y parece que Moisés, para no perder ese hilo y no interrumpir esa relación de la profecía con los descendientes, escribe este relato después. Entonces, qué interesante, la Torre de Babel, en lo que acabamos de leer, vamos a poder ver cómo nos muestra el rechazo continuo del ser humano a depender de Dios. Vamos a poder ver en la Torre de Babel cómo hay un continuo rechazo del hombre, del ser humano caído porque ha caído el hombre en el pecado. Ese rechazo a depender de Dios, ¿cómo pasó dónde? En el huerto. Como pasó en el huerto, Adán y Eva desobedecen a Dios y buscan esa autonomía, esa independencia de Dios. Entonces vamos a ver en la Torre de Babel cómo también aquí se cumple eso mismo, el rechazo del hombre a depender de Dios y a obedecer el propósito de Dios. Babel es una sociedad, como lo vamos a ver más adelante, es una sociedad secular, es una sociedad humanista, como las ha habido y como las hay y como las seguirá habiendo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, en en todo lugar y en toda época. Las hay, las ha habido, las hay y las habrá en cualquier lugar y en cualquier época de nuestra historia como seres humanos. Entonces, vamos a ver cómo esa sociedad humanista busca precisamente eso, colocar al hombre como el centro, colocar al hombre como el centro de todo aquello y dejar a un lado a Dios. Entonces, Babel ubica al hombre como el centro del universo, se apoya en su autonomía y deja a un lado a Dios. Entonces hoy vamos a ver esas características de una sociedad que desafía a Dios, de una sociedad que reta a Dios, y vamos a ver también la respuesta que Dios da hacia esa sociedad, hacia esos seres humanos que le desafían y que le rechazan. Entonces estudiemos verso a verso y vean qué interesante el versículo 1. Dice Moisés, toda la tierra hablaba que la misma lengua y las mismas palabras. Si ustedes, Josué, qué idioma hablaban en aquel tiempo, yo no les puedo decir porque la Biblia aquí no nos dice qué idioma hablaban, simplemente nos dice que hablaban una misma lengua y las mismas palabras. Entonces, en los primeros siglos, los primeros años después de que el hombre, después de que Noé desciende con sus hijos del arca, podemos ver que el mundo entero conocido hasta ese momento tenía un solo ¿qué? Idioma y unas mismas palabras, por lo tanto se podían entender, no había que aquel hablaba inglés, aquel hablaba italiano, aquel hablaba alemán, ruso, chino, o sea, había una misma lengua y era de esperarse. ¿Por qué? Porque todos descendían ¿de quién? De Noé. Entonces, precisamente cuando, por ejemplo, en nuestro país, el español es el idioma, la lengua materna, ¿verdad? Y se supone que nuestros hijos van a aprender de manera natural esa lengua, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esto está pasando también con los descendientes de Noé. Hay una misma lengua y unas mismas palabras. Entonces, pero en la medida que se multiplican los seres humanos, la lengua iba creciendo cada vez más con la cantidad de gente. Entonces, esto sin duda hacía los aspectos de la vida mucho más fáciles, ¿verdad? Podían comerciar, podían comprar, podían construir, podían hacer cualquier cosa sin ningún problema. Porque pues es difícil, ¿verdad? Para quienes han ido a Estados Unidos y quieren pedir una hamburguesa sin hablar inglés, a veces yo creo que se les dificulta, ¿verdad? Y cuántas cosas más, ir a un H-E-B, ir a un Walmart o pedir algo, ¿verdad? Y que decimos, no, el combo one, ¿verdad? Entonces, es difícil, ¿verdad? Cuando no conocemos un idioma de un país, pero vean aquí, hay un mismo idioma, hay una misma lengua, entonces eso hace
fácil el desarrollo de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México al trabajo le dicen jale, ¿verdad? Entonces yo voy diciendo a Honduras, no hay jale, entonces nadie me va a entender, ¿verdad? Entonces es el mismo idioma, pero vean, son diferentes palabras. Aquí tenían el mismo idioma y las mismas palabras, el mismo significado. Entonces todo se hacía muy fácil, había una facilidad para hacer las cosas, cualquier cosa. Entonces, hoy en día podemos ver cómo el inglés está siendo prácticamente adoptado como una lengua a nivel mundial, ¿verdad? Es el inglés la lengua donde, con la cual podemos ir a diversos países y poder darnos, comunicarnos, ¿verdad? Pedir cualquier cosa que necesitemos, nos comunicamos. ¿Por qué? Porque se ha adoptado como un idioma prácticamente universal, ¿verdad? Entonces, vemos que de alguna manera vamos nuevamente hacia eso, ¿verdad? Pareciera que vamos nuevamente hacia tener un mismo idioma, unas mismas palabras. Entonces, aquí el texto nos está diciendo precisamente eso, que en aquel momento todos los descendientes de Noé, todos los hombres hasta ese momento que habían en la tierra tenían un mismo lenguaje y las mismas palabras. Pero en la medida que los hijos de Noé noten, se van multiplicando, ellos se van moviendo hacia diferentes lugares. Y como lo dice el versículo 2, si alguien lo quiere leer, vamos a ver cómo ellos se van moviendo y llegan a cierto lugar. Si alguien lo quiere leer, con gusto. Amén. Entonces noten, según van aumentando, según se van multiplicando, se van moviendo hacia diferentes lugares y los descendientes de Noé, la población crece y dice que según van al oriente, llegan a ese lugar y el texto nos dice que hallaron que una llanura en la tierra de Sinar. La pregunta aquí es, ¿quiénes eran estos descendientes de Noé que fueron hacia el oriente y se establecieron en esa tierra de Sinar? Bueno, lo vimos en el capítulo anterior, capítulo 10, versículo 10. Ahí vimos cómo estos descendientes de Noé eran descendientes de Cam, eran hijos de Cam, descendientes de Cam, o más bien un nieto de Cam, llamado como Nimrod. Entonces Nimrod se empieza a ubicar en esa zona, en esa llanura, en esa tierra llamada Sinar, y ahí se nos dice en el capítulo 10, versículo 10, que ahí Nimrod edificó ¿qué? Un reino llamado ¿qué? Babel, un reino llamado Babel en la tierra de Sinar. Hoy la tierra de Sinar o todo aquel lugar es el país de Irak, ahí se encuentra Irak. Entonces podemos ver cómo los hijos de Noé y específicamente los descendientes de Cam y uno en específico llamado Nimrod se establece en esta zona. Como lo vimos en el capítulo 10, ahí empieza un reino. Y mirábamos que el significado de Nimrod, su nombre era que rebelde, rebeldía, aquel que se opone a Dios. Entonces, Sinar era una planicie, una llanura. Algunos comentaristas dicen que era un valle muy abundante. ¿Por qué? Porque estaba entre dos ríos, el Éufrates y el río Tigris. Entonces, por lo tanto, al estar entre ríos, la tierra tiende a ser ¿qué? Una tierra más fértil, mayor humedad, se presta para poder sembrar y poder obtener muchos recursos naturales, ¿verdad? Entonces, ellos se ubican en esta zona muy fértil, una tierra muy buena para la agricultura. Entonces, observemos cómo estos descendientes de Cam, liderados por Nimrod, se establecen en un lugar que conveniente y cómodo para quienes, para ellos. Pero diríamos y nos preguntaríamos, ¿qué tiene de malo que ellos lleguen a este lugar? ¿Qué tiene de malo que ellos se establezcan en este lugar? ¿Se recuerdan qué fue lo que le dijo Dios a Noé y a sus hijos al salir del arca? Multiplíquense y ¿qué? Y llenen la tierra. Entonces, ellos están desobedeciendo a Dios. Ellos están desobedeciendo al mandato de Dios. Decidieron dejar de emigrar y establecerse en un lugar fértil, en un lugar conveniente y cómodo para ellos.
A ellos no les importó lo que Dios les había dicho de llenen la tierra. El mandato que Dios le dio a Noé, nuevamente, porque se recuerdan, solo había quedado Noé y sus hijos y sus familias. Entonces Dios nuevamente iba a poblar la tierra, iba a dar a conocer su imagen por medio del hombre a toda la tierra. Entonces ellos no les importa el mandato de Dios, están desobedeciendo el mandato de Dios al establecerse en este lugar y podían haber dicho, pues, ¿por qué nos vamos a mover? ¿Por qué vamos a emigrar si este lugar es cómodo para nosotros? No hay nada mejor como este lugar. Aquí establezcámonos. Entonces, una característica, hermanos, de una sociedad que desafía a Dios es que va en contra de ¿qué? De lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha dicho. El mandato de Dios fue que multiplíquense, llenen toda la tierra. Entonces ellos se establecen en ese lugar, se acomodan en ese lugar y por lo tanto empiezan a desobedecer a Dios. ¿Liderados por quién? Que hizo en el huerto del Edén diciéndole, ¿con que Dios les ha dicho que llenen la tierra? ¿Con que Dios les ha dicho que poblen la tierra? ¿Por qué no se establecen en este hermoso lugar? ¿Por qué no se quedan en este lugar fértil y cómodo para sus vidas? ¿Para qué han de ir a labrar la tierra, a buscar a otro lugar, si aquí está el terreno presto para eso? Entonces, como que el enemigo empieza siempre a hablar al hombre, a apelar a esa comodidad, a apelar a ese deseo de estar cómodo. Entonces, es interesante, fue lo mismo que el enemigo quiso hacer con Jesús también cuando lo tentó en el desierto. Quiso hacer que Jesús desobedeciera ¿qué? La voluntad de Dios, que buscara la comodidad. ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué estás aguantando hambre, Jesús? ¿Por qué estás ayunando? Mejor convierte estas piedras en pan. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo el enemigo siempre busca eso. Entonces, hoy en día, hermanos, también pasa lo mismo. Una sociedad que desafía a Dios, una sociedad que se rebela contra Dios, es aquella que decide no seguir sus mandamientos, decide no obedecer el mandato de Dios, decide no escuchar lo que Dios ha establecido. Entonces es una sociedad que busca establecerse por sí misma en la comodidad. Es una sociedad que desafía a Dios. Es una sociedad que rechaza a Dios, que no quiere obedecer sus mandamientos, que no quiere obedecer su palabra. Entonces lo vemos hoy en día, hermanos. Una sociedad cómoda, una sociedad que poco a poco se acomoda económicamente y en muchos aspectos, y de esa manera se aparta de ¿qué? De lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces nos pasa, hermanos, continuamente que preferimos acomodarnos a donde a nuestro propio juicio es lo mejor. ¿Y qué hacemos? Y hacemos a un lado ¿qué? La voluntad de Dios. A veces decimos, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a buscar de Dios? No, aquí lo puedo hacer, no. Yo desde aquí, dicen algunos, y empezamos a acomodarnos, ¿no? En muchos aspectos como personas y hacemos a un lado la voluntad de Dios. Hacemos a un lado lo que Dios ha establecido en su palabra por buscar nuestra ¿qué? Nuestra comodidad, lo que es preferible para nosotros, lo que a nosotros nos conviene. Pero hermanos, tenemos en Cristo el mejor ejemplo. Tenemos en el Señor Jesús el mejor ejemplo, quien no se acomodó ni se aferró al ser igual a ¿quién? A Dios, sino que dice la palabra, tomó forma de siervo y se hizo obediente a la voluntad de Dios hasta ¿qué? Hasta la muerte. Entonces vemos el contraste, ¿no? Entre el hombre caído, acomodándose continuamente a lo que le parece mejor, a lo que le conviene, pero por el otro lado Dios llevando y diciendo, ustedes vayan, ustedes muévanse, ustedes poblen la tierra, multiplíquense, esa es mi voluntad, dice el Señor. Y a veces como creyentes también nos podríamos llegar a acomodar y decir, no, pues aquí estamos bien los que somos pocos, ¿para qué van a venir otros? ¿Para qué van a venir más? No, quedémonos aquí como estamos así. Y a veces nos podríamos llegar a estancar, cuando el propósito de Dios es ¿qué? De que llevemos su palabra. Por eso en Mateo la instrucción final del Señor Jesús es que id por todo el ¿qué? El mundo
y predicad el evangelio. Es eso mismo, hermanos, es regresar nuevamente al mandato que Dios ha dado en Génesis, de llevar su palabra, de pregonar su palabra, de que el mundo entero glorifique ¿a quién? A Dios, como lo cantamos ahorita, que todo lo que respira alabe a Jehová. Entonces vemos que una sociedad que desafía a Dios, una sociedad que desobedece a Dios, es aquella que se revela en contra de la voluntad de Dios, primeramente, que era ¿qué? Obedecer lo que Él les había mandado. Sigamos leyendo el versículo 3 y veamos entonces lo que planearon estos descendientes de Cam, liderados por Nimrod. Si alguien lo quiere leer. Qué interesante. Observemos lo que ellos dijeron. Dijeron, vamos, fabriquemos, ¿qué? Ladrillos. Entonces, la comunidad a sentarse, ¿verdad? Se dijeron unos a otros. ¿Por qué? Porque hablaban el mismo idioma. Entonces, ellos empiezan ahora a confiar en sí mismos, empiezan a confiar en lo que pueden hacer por sí solos y se apoyan en qué? En su propia sabiduría. Tenemos ahora la capacidad quizás de desarrollar los ladrillos. Vamos, hagamos ladrillos. Y es interesante, ¿por qué? Porque un ladrillo era muy diferente a la manera en la que Dios edificaba. Por ejemplo, Dios edificaba por medio de ¿qué? De piedras. Y ellos están edificando ahora por medio de ¿qué? De ladrillos. Es decir, ellos están desarrollando por medio de la inteligencia algo para poder establecerse en este lugar. Y es interesante porque ellos entonces empiezan a confiar en que ellos pueden lograrlo, en que ellos pueden fabricar algo para poder establecerse en este lugar. Arqueólogos que han estudiado esta zona han encontrado hornos que se fabricaban, donde se fabricaban, perdón, ladrillos en este lugar de la antigua Babilonia. Han encontrado lugares donde habían hornos para poder coser ladrillos y poder fabricarlos de manera más resistente. Entonces veamos cómo van a fabricar ladrillos más resistentes, los van a coser bien con el fuego ¿para qué? Para empezar a edificar, para empezar a poner bloque sobre bloque y así poder levantar aquella edificación. Ya no van a usar piedras, van a usar mezcla para construir, van a usar el asfalto, la brea. Y si se recuerdan, la brea fue lo que Noé utilizó en el arca para poder ¿qué? Sellarla, para poder evitar que el agua se metiera e impermeabilizarla y que el agua no se filtrara. Entonces pareciera que la cosa va en serio de establecerse en aquella tierra. Porque si vas a colocar ladrillos y el agua se va a meter y se va a filtrar, pues entonces no tiene razón de ser la edificación, se puede caer. Entonces, la inteligencia les permite ahora usar la brea, usar el asfalto y así poder sellar ladrillo con ladrillo y empezar a edificar aquel lugar. Entonces podemos ver cómo hay un avance tecnológico, hay una inteligencia que el hombre tiene, hay una inteligencia que Dios le ha dado al hombre para poder crear y avanzar tecnológicamente, y esto le permite a ellos transformar la materia prima en materiales duraderos, que les sirvan precisamente para vivir, pero ellos los están usando con un fin muy diferente. Su inteligencia la están usando con un fin en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios, en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces vean el versículo 4, ¿para qué van a usar estos ladrillos resistentes? Nos dice en el versículo 4, si alguien lo quiere leer. Amén. Noten qué interesante. Hasta este momento cualquiera podría decir, hermano, pero ¿qué tiene de malo que hayan empezado a fabricar ladrillos y utilizado la brea, el asfalto? Noten, los ladrillos fabricados
van a ser usados para qué? Para edificar una ciudad y una torre. Y cualquiera diría, ¿qué de malo tiene? Que edifiquen una ciudad, que edifiquen una torre. Veamos, el establecimiento va en serio porque están hablando de materiales que resistentes, materiales que sean duraderos. Entonces, esto nos muestra nuevamente una desobediencia al mandato de Dios de llenar la tierra. Entonces, lo interesante que podemos ver aquí que es el propósito de esta construcción. Hagamos que un nombre famoso. Hagámonos un nombre famoso. Y vean otra razón, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Aquí está la verdadera razón. Aquí está la verdadera razón por la cual ellos se están estableciendo en aquel lugar. Aquí está la verdadera razón por la cual ellos están fabricando ladrillos, por la cual están utilizando estos materiales resistentes. Entonces, tomaron una decisión en contra de la voluntad de Dios. Tomaron una decisión fuera de la voluntad de Dios y esta es una fuerte declaración contra quién? Contra Dios. Es decir, no vamos a obedecer tu mandato. No vamos a obedecer lo que has establecido, sino que nosotros nos vamos a establecer aquí. Recuerden, estos están liderados por un hombre rebelde, un cazador poderoso, un cazador que ha sido llamado por Dios mismo, un hombre poderoso, es Nimrod. Entonces, habían otros objetivos al fabricar los ladrillos, había un objetivo mucho más allá de simplemente construir una ciudad, construir una torre, y podemos ver aquí las tres cosas que pretendían. Van a construir una ciudad, pero también van a levantar una torre muy alta, una torre que subiera ¿hasta dónde? Hasta los cielos. Quizás no hasta el mismo cielo, pero sí una torre muy alta, un lugar muy alto. Entonces, la parte superior de aquella torre, según algunos arqueólogos y estudiosos que han andado en aquel lugar donde estuvo esta antigua civilización babilónica, se dice que en esas torres habían observatorios de las estrellas y de los cielos. Es decir, que ellos iban a utilizar esta torre para la astrología y para las prácticas ocultistas. Entonces ellos no solo pretendían levantar aquella torre, sino que también deseaban ver hacia los cielos, estudiar las estrellas y empezar ese juego de práctica ocultista. Entonces, hoy en día los arqueólogos han encontrado edificaciones de este tipo. Y han encontrado ahí incluso torres llamadas Sigurat, donde precisamente se dice que la civilización babilónica las usaba precisamente eso, para la astrología. Entonces ellos querían levantar esta torre con ese propósito. También los estudiosos y arqueólogos dicen que en lo más alto de aquellas torres adoraban a dioses paganos, adoraban a deidades paganas, y es aquí en Babilonia precisamente donde la idolatría se multiplica en la tierra, liderados por Nimrod, liderados por este hombre rebelde. Entonces había esta creencia de que ellos entre más alto llegaban, más alto podían tener comunicación con la divinidad. Entonces ellos están construyendo hacia arriba con ese propósito. Entonces, ¿cuándo vemos o cómo vemos esto hoy en día, hermanos? Cuando se construye un altar a un santo, cuando se construye un altar a una persona, lo estás levantando en alto, lo estás poniendo en un lugar, ¿con qué? Con un propósito. ¿De qué? De adorarlo, de darle adoración. Y es precisamente lo que ellos están haciendo ahí, levantando aquella torre para rendir adoración a sus dioses paganos. O también, ¿cuándo pasa esto, hermanos? Cuando yo mismo puedo llegar a pensar que yo puedo construir mi propia forma de llegar a Dios, utilizando mis propios méritos, utilizando mis propios medios también para llegar a Dios. No es que, dicen algunos, yo busco a Dios a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera, dicen algunos. Yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito congregarme, yo no necesito leer la palabra, dicen algunos. Yo busco a Dios a mi manera. Entonces esto quiere decir que está construyendo su propia torre. Él está construyendo su propia ciudad para llegar a Dios, su propia
torre para poder llegar a los cielos. Entonces, eso nos pasa muchas veces. Construimos nuestras propias formas de llegar a Dios, nuestras propias formas de alcanzar a Dios. Entonces vemos que ellos mismos también tenían este mismo propósito. Querían acercarse al cielo lo más que pudieran. Y otra vez vemos el deseo del ser humano que quiere llegar a Dios bajo sus propios esfuerzos, bajo sus propios méritos, bajo sus propios esfuerzo humano. Entonces, la torre también era o estaba destinada a afrentar a Dios. ¿Por qué? Porque esta torre representaba su capacidad. Era un intento por robar la gloria de Dios, porque ellos estaban buscando ¿qué? Hacerse un ¿qué? Un nombre famoso. Ellos querían celebridad, ellos querían fama, ellos querían ser reconocidos. Entonces era una afrenta contra Dios. Era el nombre de Dios que debía ser glorificado, el nombre de Dios que debía ser exaltado, pero ellos están diciendo no. Nosotros queremos recibir la gloria, nosotros queremos recibir el reconocimiento y que el reconocimiento no se le dé a Dios, sino que el reconocimiento se nos dé a nosotros. Y veamos aquí nuevamente otra característica de una sociedad que afrenta a Dios, que desafía a Dios, es aquella sociedad que quiere ¿qué? Fama, que quiere obtener un nombre famoso, que quiere grandeza, que quiere fama, sin tomar en cuenta ¿a quién? A Dios. Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída va la arrogancia de espíritu. Eso es lo que ellos están llevando por delante. Un espíritu arrogante, un espíritu de orgullo que prontamente al final vamos a ver cómo terminan siendo ¿qué? Dispersados, cómo terminan cayendo. Entonces hay un deseo de fama, hay un deseo de grandeza sin tomar en cuenta a Dios. Cuando el hombre hace esto, tarde o temprano, hermanos, ese nombre es borrado por Dios, como lo vamos a ver más adelante. Dios borra su nombre. ¿Por qué? Porque ellos están buscando la fama, la celebridad, la grandeza. Entonces, cuando el hombre deja que sea Dios el engrandecido, todo resulta en bendición y gloria permanente. Como lo vamos a ver más adelante con Abraham en el capítulo 12. Dios le dice a Abraham, engrandeceré ¿qué? Tu nombre. ¿Y serás de qué? De bendición, serás bendición. Entonces, vemos el contraste, hermanos, aquí. Entre una sociedad que desafía a Dios, que busca hacerse su propio nombre, que busca establecerse a sí misma, que busca buscar la fama, la celebridad, por sus propios méritos, dejando a un lado a Dios. Pero vamos a ver más adelante a un hombre que es Dios quien lo engrandece, que es Dios quien lo levanta y que lo levanta con el propósito de que sea ¿qué? Bendición. Entonces vean qué interesante el contraste entre lo que el hombre quiere y lo que Dios quiere hacer con el hombre. Entonces nos pasa, hermanos, continuamente que buscamos nuestra propia fama, para nuestro propio orgullo, para nuestra propia jactancia, sin tomar en cuenta a Dios. En lugar de dejar que sea el nombre de Dios engrandecido por medio de nuestras vidas. Muchas veces queremos nosotros llevarnos el crédito. Queremos que nuestra fama se dé a conocer y Dios a un lado. Pero no, hermanos, debemos dejar que el nombre de Dios sea engrandecido. Entonces también podemos ver algo muy interesante, que ellos pretendían hacer aquella ciudad y aquella torre buscando la fama, pero también buscaban no ser ¿qué? Dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Es decir, ellos buscaban tener ¿qué? Su seguridad, su propia seguridad. Ellos querían buscar su propia seguridad. La ciudad y la torre serían hechas de ladrillo y asfalto, brea, como a prueba de agua, para lograr protegerse del agua. Posiblemente ellos están pensando de que va a venir otro diluvio, que va a inundar la tierra y que los va a dispersar o que quizás van a morir. Entonces es interesante que también podemos ver aquí que ellos están olvidando la promesa que Dios le había hecho
a Noé de no qué, destruir con agua nuevamente la tierra. Una sociedad que desafía a Dios, una sociedad que rechaza a Dios es aquella que olvida también ¿qué? Las promesas de Dios. Un hombre, una persona que desafía a Dios, una mujer que desafía a Dios es aquella que olvida las promesas de Dios. Lo que Dios ha prometido en su palabra, y es que Dios había dicho, no volveré a destruir al hombre jamás. Entonces, ¿por qué ellos están pensando en que van a ser dispersados? Porque ellos están pensando en que van a establecer esa ciudad lo más fuerte que puedan, lo más segura que puedan, para no ser destruidos. Ellos habían olvidado la promesa de Dios de no volver a inundar la tierra. Con esto vemos, hermanos, que ellos no confiaban en Dios, no confiaban en sus promesas y buscan tener y edificar y construir su propia seguridad. Y continuamente nos pasa como seres humanos, ¿no? Que a veces no confiamos en las promesas de Dios, no confiamos en su palabra y decimos, no, yo esto lo voy a hacer así, yo esto lo voy a hacer así porque así me siento seguro. Y voy a tener esto y voy a tener lo otro. ¿Para qué? Para darme la esperanza de que me siento seguro. Pero la palabra dice que si Jehová no vela, ¿qué? En vano edifica, en vano vela la guardia. Entonces yo puedo mandar a hacer quizás las puertas más seguras de mi casa. Yo puedo mandar a construir mi casa con muros de un grosor tremendo, vidrios, los más vidrios más fuertes que pueda tener. Pero cuando construyo con el propósito, cuando construyo olvidando las promesas de Dios y no confiando en Él, entonces estoy construyendo una falsa seguridad, algo que puede prontamente venirse abajo, y es lo que ellos están haciendo. Ellos están olvidando las promesas de Dios, están construyendo con ladrillos fuertes, están buscando la brea para que el agua no vaya a dejar caer aquella torre, olvidando la promesa de Dios. Esta frase del versículo 4 la podemos ver más claramente en esa directa oposición a la orden de Dios que se multiplicaran y que llenaran la tierra. No queremos ser dispersados, es decir, no queremos ir allá donde Dios ha dicho, no queremos ir a otros lugares, queremos estar aquí. Esta frase prácticamente directamente nos muestra esa oposición de multiplicar, de llenar la tierra. ¿Se recuerdan? Dios hizo al hombre para no ser independiente de él, sino para ser completamente ¿qué? Dependiente de él, en todos los aspectos de su existencia. Pero aquí podemos ver a ellos desconfiando de Dios, desconfiando del pacto que Dios había hecho con Noé. Es por eso que una sociedad que se revela es aquella que olvida las promesas de Dios, que desconfía de Dios, que desconfía de su palabra. Con que Dios dice eso en su palabra, no seas menso, ¿cómo le vas a creer a ese libro? ¿Cómo vas a creer en eso? No, hagamos esto a nuestra propia manera y vas a ver que todo nos va a salir mejor. Y empezamos a desafiar a Dios, a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, sin duda el hombre, el ser humano, hermano, sigue siendo arrastrado por esa búsqueda de independencia propia, de crear su propia independencia, dejar a un lado lo que Dios nos ofrece en su palabra, abandonar esa esperanza en un Dios que cumple sus promesas y que siempre es fiel, y crear nuestra propia seguridad, crear nuestra propia esperanza de seguridad. Entonces eso es rechazar su objetivo, el objetivo de Dios para nuestras vidas, y sustituirlo por el nuestro. Poner nuestro propio plan en lugar del plan de Dios. Entonces ha pasado un poco de tiempo desde el diluvio y vean, prontamente el hombre ya se encuentra nuevamente desafiando a Dios, en contra de la voluntad de Dios, liderados por Nimrod. Pero el Señor, vean, no permanece inactivo. El Señor no va a permanecer inactivo, sino que Él observa lo que sucedía y pronto dio a conocer su aprecio sobre aquella situación. Versículo 5 y versículo 6, si alguien lo quiere leer.
Amén. Noten la respuesta de Dios. Dios no está inactivo, Dios no está olvidado del hombre. Dios observa al hombre. Dice, el Señor descendió para ver la ciudad. La frase descendió no se debe entender de manera literal como si Dios hubiera llegado con los que están construyendo y a ver chavos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Cómo que este ladrillo de por qué lo hacen así o por qué le ponen esto? Lo que el escritor Moisés nos quiere decir es que Dios va a intervenir con su juicio, pero no sin antes evaluar cuidadosamente todo lo que acontece. Dios desciende para ver la ciudad y la torre que estaban edificando. Noten, los hijos de los hombres. Dios no va a tomar una decisión impulsiva. Dios va a examinar todo aquello. Dios va a observar todo lo que acontece y luego va a traer juicio. Va a traer su respuesta. Entonces aquí podemos ver y aprender lo que Dios tiene siempre su mirada puesta sobre lo que acontece sobre la tierra. Todo lo que pasa en este mundo, todo lo que hacemos nosotros como personas, como seres humanos, Dios lo está, ¿qué? Observando. Dios lo está viendo. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro sentar, nuestro levantar, dice la palabra. Dios está observando y a ellos también los está observando y desciende para ver aquella situación. Y dijo el Señor, vean, son un solo pueblo, todos ellos tienen una misma lengua. Entonces los humanos, el ser humano aquí está unido, vean, está unido porque hay un solo idioma, hay un solo lenguaje. Los unos a los otros se entienden y han cambiado esta bendición de tener un mismo lenguaje en una rebelión en contra de su Creador. Esa bendición que tienen de hablar un mismo idioma, de poder comunicarse y de entenderse, lo están volviendo una rebelión contra Dios. Y Dios reconoce que son un solo pueblo, hay un solo deseo en ellos, hay una sola mirada hacia un objetivo. Se han entendido y han logrado llegar a un objetivo, se han puesto de acuerdo, hay un plan y hay una misma lengua. Entonces Dios desciende y ve que esto que están haciendo se debe a la unidad y, al mutuo acuerdo que ellos tienen. Entonces Dios reconoce que estos hombres han empezado a hacer esto y no descansarán hasta ¿qué? Hasta lograrlo. Entonces noten cómo aquí podemos ver el potencial que el ser humano tiene. La gran habilidad que el ser humano tiene aún caído. Tiene esa habilidad de que lo que se proponga hacer, lo puede lograr. Dios le dio sabiduría al hombre, Dios le dio inteligencia al ser humano y el hombre lo que pueda proponerse, lo pueda lograr. Pero noten, aquí van entonces en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. Qué bueno que puedes lograr lo que te propongas, siempre y cuando vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si va en contra de la voluntad de Dios, Dios va a descender y va a observar lo que estás haciendo y va a examinar lo que estás haciendo y va a traer juicio y va a traer destrucción y lo va a destruir porque va en contra de ¿qué? Del Creador. Entonces muchas veces utilizamos nuestra inteligencia, lo que somos, nuestras habilidades en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, en contra de lo que Dios quiere hacia nuestras vidas. Y Dios lo sabe, que el hombre se ha propuesto esto y no va a descansar. Cualquiera diría, el hombre es necio. Como dijo aquel, me canso ganso, dijo aquel, va por allá. El hombre es así, no descansa hasta lograr las cosas. Lo que se propone lo puede hacer y Dios reconoce eso. Hay un potencial en el hombre. Entonces, ¿para qué usan este potencial? Lo usan para ir en contra del mandato divino, en contra de la voluntad de Dios, como hoy en día pasa con el hombre, hermanos. El hombre tiene inteligencia, tiene mucho potencial, pero en muchas ocasiones y en muchas veces, por su naturaleza caída, lo está usando en contra de la voluntad de Dios, para el mal, para establecer el mal. Como mirábamos el martes en la oración, traman el mal contra otros, no duermen y no descansan hasta ver que otro cae en el mal. Entonces continuamente el hombre usa la inteligencia, su potencial, en contra de la voluntad de Dios. Y Dios entonces observa eso y tiene que intervenir. Tiene que destruir
lo que el hombre está tramando. Entonces, sigamos leyendo el versículo 7, vean lo que dice, vamos, observen esa palabra, vamos, ahora bajemos en plural y confundamos en plural allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Y aquí la pregunta sería, hermano, ¿por qué arriba dice, dijo el Señor, son un solo pueblo, y aquí ahora dice en el versículo 7, vamos y bajemos y confundamos? ¿De cuántos está hablando? Podemos ver aquí una referencia muy clara a la Trinidad actuando. Podemos ver una referencia aquí muy clara a la Trinidad actuando como cuando hizo al hombre en el principio, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuevamente vemos a un Dios trino, un Dios en tres personas actuando e interviniendo en el actuar del ser humano. Entonces, Dios siendo fiel a su promesa de no volver a destruir al hombre, vean, no dice aquí descendamos para destruirle, descendamos para fulminar a esto nuevamente, no, sino que dice bajemos y qué, confundamos su lengua, confundamos su lengua. Yo ya no voy a destruir al hombre, dice Dios, lo prometió y es fiel a su promesa. Entonces él dice, confundamos su lengua. Observen ahí, hermanos, la paciencia de Dios, la paciencia que Dios tiene tan grande, tan asombrosa. Por eso ahorita cantamos, su misericordia es más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. La paciencia de Dios es grande, su misericordia de Dios es grande, aun y cuando el ser humano continuamente lo está desafiando. Aun y cuando el ser humano continuamente lo está rechazando. Pero tarde o temprano vendrá el juicio, vendrá la corrección, vendrá la destrucción. Dios te da chance. Dios te está dejando y te habla de muchas maneras, y aquel te invita a la iglesia, y aquel te anima a venir a la iglesia, y aquel te dice, vamos, congreguémonos, vamos, busquemos. Ay, no, hermano, es que hoy esto, hoy lo otro, y que voy para allá, y que esto, lo otro. Y empezamos a poner pretextos y cuánta cosa. Ellos están actuando de la misma manera, estableciéndose a sí mismos, dándose su propia seguridad en este mundo, acomodándose en este mundo, y Dios ve que están utilizando aún su propia inteligencia para ir en contra de la voluntad de Dios. Y Dios dice, pues no lo voy a destruir, simplemente voy a confundir su lengua. Entonces Dios va a truncar, hermanos, los planes de la humanidad, los planes de estos hombres que los están alejando del propósito divino. Y lo hará de dos maneras. La primera es por medio de la confusión en su lengua, de tal manera que ninguno va a poder entender al otro. Por eso dice el salmista, me recuerdo aquí cuando estaba estudiando lo que el salmista dijo en el Salmo 33:10, dijo, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Es interesante, ¿no? Cómo ahora podemos entender al salmista cuando oraba pidiendo, Señor, confunde su lengua. Era, Señor, confunde, ¿qué? Sus planes. Confunde lo que traman en contra de tu hijo. Confunde lo que están tramando, porque al confundir la lengua era precisamente, era como recordar esto que había pasado en Babel. Era que los planes no salieran como ellos querían. Nos ponemos de acuerdo y al final, pues, pasa algo y ya no nos entendemos y cada quien por su lado. Era precisamente eso, es lo que el salmista oraba a Dios, decía, confunde la lengua de mis enemigos, y estaba pidiendo eso, que el Señor destruyera los planes de sus enemigos. Dios va a confundir su lengua y Dios va a truncar los planes de estos hombres simplemente con eso. Con que la lengua mencione algo diferente, Dios va a hacer nulo los planes. Entonces noten cómo Dios confunde a aquellos que se rebelan contra sus mandamientos. Dios confunde a aquellos que van en contra de su voluntad, que son incrédulos a su palabra. Noten aquí, Dios los está confundiendo. Llega un momento donde te rebelas tanto en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus mandamientos, que la confusión llega a
tu vida. Y esta confusión viene de esta manera, de parte de Dios. En Deuteronomio tenemos una advertencia, Deuteronomio 28:20, vean lo que dice, y si quieren subrayarlo, dice, el Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente, a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Lo mismo que estaba aconteciendo con estos hombres en Babel. Habían abandonado la voluntad de Dios. Habían abandonado el mandato de Dios. Habían abandonado lo que Dios había establecido. Y habían abandonado la promesa de Dios. Entonces Dios los estaba, ¿qué? Castigando. Los estaba confundiendo. Los estaba llevando hacia esa destrucción. Entonces, aquí en Deuteronomio tenemos una advertencia muy clara cuando te opones a obedecer los mandamientos de Dios. Esto de Deuteronomio 28 fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, que les iba a acontecer si ellos olvidaban y desobedecían sus mandamientos. Si ustedes leen el capítulo 28, hay mucho más. Pero aquí me encanta porque habla de eso, me has abandonado. Entonces vendrá la maldición, vendrá la confusión. Y muchas veces nos preguntamos, hermano, es que no sé por qué a mí me pasa esto y que me pasa lo otro. La pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿nos estamos oponiendo a los mandamientos de Dios? ¿Le hemos abandonado al Señor? ¿Hemos abandonado su palabra? ¿Hemos abandonado sus mandamientos? ¿Le hemos desafiado al no obedecer, al no creer en sus promesas? El Señor dice, enviaré maldición sobre ti. Enviaré confusión. ¿Por qué? Porque me has abandonado. No me has obedecido. Entonces muchas veces pasa eso. El Señor va a confundir, va a destruir a aquellos que se apartan de su palabra. Y lo veremos cuando el Señor descienda. Precisamente eso, el hacha está puesta, dijo, a la raíz, para tirar al fuego ¿a qué? Al que no dé fruto. Al árbol que no dé fruto, al árbol que ha abandonado su palabra, al árbol que ha abandonado sus mandamientos. Entonces, la otra manera en la que Dios va a truncar los planes de aquellos hombres de Babel va a ser por medio de la dispersión. Versículo 8. Así el Señor los dispersó desde ahí sobre la superficie de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. El Señor confunde su lengua, pero también los dispersa desde ese lugar hacia todo lugar, hacia toda la tierra. Entonces salieron distribuidos por familias, cada cual según su lengua, como lo pudimos ver en el capítulo 10. Es aquí donde ahora regresamos al capítulo 10. El Señor los dispersó, cada uno su lengua, por familias los dispersó. ¿No querías moverte, mijito? Pues por las buenas o por las malas. Se va a cumplir la voluntad de Dios. ¿Se recuerdan lo que ellos dijeron? Vamos a edificar esta ciudad, vamos a construir esta torre para no ser dispersados. Al final, ¿la voluntad de Dios se cumple o no se cumple? Se cumple. Exactamente. Querían establecerse en ese lugar. No querían obedecer el mandato de Dios de ir y poblar la tierra como Dios lo había dicho. Ellos querían establecerse en ese lugar y al final Dios los terminó dispersando. O se cumple la voluntad de Dios o se cumple la voluntad de Dios. No hay con que el hombre va a cumplir su voluntad. La voluntad del Dios soberano y todopoderoso se terminará cumpliendo y terminará prevaleciendo sobre los planes de el hombre. Lo vemos aquí. Entonces, o colaboramos o Dios nos dice, pues apártese, mijito. ¿Por qué? Porque mi voluntad se va a cumplir, dice el Señor. Entonces los termina dispersando sobre toda la tierra. Entonces el Señor vino y confrontó la soberbia de Nimrod y su reino y a quienes habían decidido establecerse en aquel lugar. La rebelión fue disuelta. Así, cuando Dios vino y los dispersó, entonces el proyecto fue
Ahí dice abandonado, dejaron de edificar aquella ciudad, dejaron de construirla. Y vean cómo Moisés concluye en el versículo 9. Por eso la ciudad fue llamada Babel. La antigua Babel, que luego más adelante viene a ser ¿qué? Babilonia, que lo vamos a ver más adelante en otros libros. Porque ahí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y allí el Señor los dispersó, de ahí el Señor los dispersó sobre la superficie de la tierra. Lo que ellos más deseaban era hacerse un nombre. E irónicamente fue precisamente lo que pasó. La ciudad vino a ser llamada como Babel, confusión. Ellos querían hacerse un nombre. Hagámonos un nombre. Bueno, dijo el Señor, si por ahí vas en contra de mi voluntad, pues te voy a dar un nombre. Confusión. Porque aquí confundí los planes de los hombres. Es interesante, ¿no? Como una sociedad que afronta a Dios, como el ser humano que afronta a Dios, que desafía a Dios, va en contra de su voluntad, estableciendo la suya propia. Entonces quedaron confundidos en su lengua y fueron dispersados hasta lo último de la tierra, que hoy, por hoy, pues ustedes son mexicanos, yo soy hondureño, y así hay salvadoreños, guatemaltecos, norteamericanos. Entonces Dios dispersó al ser humano por toda la tierra porque esa era su voluntad. Pero nos va a volver a unir en aquel día cuando el Hijo de Dios se siente en el trono de gloria y todas las naciones reunidas delante de Él le rindan adoración. Entonces es interesante cómo a partir de este versículo ahora en adelante, el escritor de Génesis se va a centrar en Abraham, a quien Dios va a escoger para continuar ese plan redentor, descendiente de Cam. Amén. Entonces, como conclusión, hermanos, vemos en este texto un acto de rebeldía, un acto de rechazo, un acto de abandono a Dios por parte del hombre, tanto en lo individual como en lo colectivo, como en lo grupal. Entonces, Moisés, el escritor de Génesis, y los primeros lectores de este libro, que fueron el pueblo de Israel, sabían de lo que Dios estaba haciendo. Dios llamó a Israel, al pueblo de Israel, para ser unificado por Dios, para dar a conocer a Dios en el mundo entero. Entonces, el requisito era ser obedientes a sus mandamientos. Sé obediente a Dios y Dios te va a establecer. Es lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel. Mira lo que pasó con Babel. No obedecieron al mandato de Dios. Dios los dispersó. Si tú, Israel, obedeces a Dios, guarda sus mandamientos, Dios te va a establecer, Dios te va a poner firmemente. Pero si le desobedeces y te rebelas en contra de Dios, Dios te va a esparcir por toda la tierra. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Fueron esparcidos, fueron llevados cautivos porque se rebelaron en contra de los mandamientos de Dios. Entonces vemos el orgullo en este pasaje, el rechazo, la soberbia del hombre, pero vemos la corrección de Dios para llevar a cabo sus planes, para llevar a cabo su voluntad. Entonces la Torre de Babel fue un gran logro humano, pero era algo dedicado ¿a quién? Al hombre, al mismo hombre y no a Dios. Entonces constantemente, hermanos, construimos monumentos para nosotros mismos. Llámese lo que se llame o lo que se le venga hoy a la mente o en este momento, construimos monumentos hacia nosotros mismos con el fin de que de llamar la atención, de darnos fama, gloria, reconocimiento hacia nosotros mismos. Entonces, esto quizás no es malo en su totalidad, pero sí lo es cuando lo hacemos para jactarnos, para gloriarnos y luego dejar que estas cosas ocupen el lugar de Dios en nuestras vidas y no obedecer su voluntad. Ahí es cuando todo eso que pensábamos hacer se vuelve malo, porque lo hago con un fin que es hacia mí y no hacia Dios. Entonces preguntémonos, hermanos, en esta noche, ¿qué torres hemos edificado en nuestras vidas? ¿Qué torres de Babel hemos edificado para nuestra propia gloria, para nuestra propia alabanza y no para la gloria de Dios? Amén. ¿Qué les parece si oramos, nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra? Porque pues el Señor nos habla, hermanos.